Buenos días, continuamos con nuestro tema matrimonio igualitario bajo la lupa y en nuestra introducción quisiera yo abordar en primer lugar la definición de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio viene del vocablo matrimonium o del latín matrimonium, dividido en dos partes, matri y monio. Matri significa matriz o madre, lo que viene siendo la fuente, lo que viene siendo la matriz o la matrix. Monium es una palabra que se empleaba para actos rituales y jurídicos. Hace referencia al estatus jurídico de una mujer y un hombre casados con fines procreativos. Vemos pues que desde la definición etimológica de la palabra matrimonio no cabe la idea de un matrimonio o la ideología de un matrimonio igualitario, ya que no solamente no hay una matriz, sino que tampoco hay un fin de procreación y de la formación de nuestras sociedades. Claro está que al colectivo no le importa esa definición, simplemente cambiemos la definición y listo. Es claro ver que es absurdo llamarle de entrada matrimonio a algo que no lo es. Todo en la vida tiene un nombre y tiene un porqué. Le llamamos balompié al fútbol por el significado, porque la palabra nos habla del significado del juego. Le llamamos baloncesto al baloncesto porque tiene un sentido. Podemos llamarle matrimonio a algo que no lo es. Sin embargo, esto poco ha importado al colectivo y a la ideología de género para ir avanzando en su proceso de establecer legal, social y religiosamente el matrimonio igualitario. Llamarle matrimonio a algo que no lo es, repito, no es correcto. Puede ser que la unión entre dos personas del mismo sexo se le llamase unión libre, unión afectiva, sociedad de convivencia, pero llamar matrimonio es la manipulación y la corrupción no solo del sentido de la palabra en sí, sino de la institución más importante del mundo. Años de activismo que han hecho los impulsores de la ideología de género, podemos darnos cuenta que actualmente la definición de la palabra matrimonio es lo que menos les importa, a tal grado que en la gran mayoría de nuestros países, sobre todo del lado occidental, la definición de matrimonio ha cambiado, quedando más o menos así. Se entiende como matrimonio la designación o la unión entre dos personas. Se trate de un hombre y una mujer, o una mujer y una mujer, o un hombre y un hombre, o dos personas del mismo sexo, que se establezca mediante formalidades legales para mantener una unión de vida e interés, o también a través de ritos religiosos. Podemos darnos cuenta que la definición de la palabra matrimonio ha cambiado para los intereses de la ideología de género y para establecer así sus ideales. Entendiendo esto, voy a invitarles a que vayamos a un poquito de historia. La referencia más antigua la encontramos en la Biblia, por supuesto, en el libro de Génesis en el capítulo 19. Sin embargo, en la historia secular encontramos evidencia histórica de relaciones de parejas compuestas por personas del mismo sexo desde el antiguo Egipto. Si bien las relaciones de convivencia y de índole sexual entre personas del mismo sexo biológico siempre han existido, no hay evidencia sólida de ningún país, nación o reino que haya legalizado uniones civiles o religiosas socialmente aceptadas. Ese es un dato muy importante. No fue sino a finales del siglo XX y todo este siglo XXI en que el tema tomó mucha fuerza y dio pasos firmes y visibles hacia la legalización y la aceptación de las uniones igualitarias. Vamos ahora a datos más exactos históricos. El 1 de octubre de 1989, a 32 años ya, Dinamarca es el país pionero en cuanto al tema del matrimonio igualitario, ya que fue en ese año que se aprobó legalmente en todo el mundo por primera vez este asunto. En ese país, ya desde 1948 se había creado
la Asociación Nacional para Gays y Lesbianas, siendo en el 89 la primera nación del mundo que se convirtió en aprobar de manera legal y pública su reconocimiento al matrimonio igualitario a parejas del mismo sexo. Ellos ya pueden adoptar en ese país desde el año 2009. El 7 de junio del 2012, el Parlamento aprobó una ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tanto civil como de la Iglesia en Dinamarca. Eso es muy importante porque son los pasos a seguir del movimiento o del colectivo. No solamente es la aceptación o el reconocimiento del matrimonio legalmente hablando, sino el segundo paso viene siendo la adopción de niños, y entre ellos su tercer paso es la aprobación o la aceptación de las bodas religiosas o la legalización religiosa. De tal manera que ministros de cualquier movimiento o denominación que se nieguen a aceptar esta ideología o estas órdenes legales, no solamente podrían ser sancionados, sino podrían ser destituidos o sus iglesias cerradas, y en algunos casos ser sancionados con cárcel por crímenes de odio y discriminación. Continuamos con los datos. Este 1 de octubre se conmemoran 32 años desde que Dinamarca se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a las parejas del mismo sexo con una ley de uniones civiles. La misma fue aprobada por el Parlamento danés por todos los partidos. El 7 de junio de 1989, 6 parejas homosexuales fueron legalmente registradas en unión civil. Esto les daba la mayoría de los derechos de parejas casadas heterosexuales, pero no les dio el derecho de obtener la custodia compartida sobre los niños o adoptar niños. Esto ya fue legal en el año 2009. Los miembros del Parlamento aprobaron la medida en el mes de mayo con 71 votos a favor y 47 en contra, luego de 40 años de campaña por defensores de los derechos gays en este país, donde el gobierno tradicionalmente ha tenido simpatía con las minorías, cosa que sucede prácticamente en todo el mundo. La oposición vino principalmente por parte del pequeño Partido Popular Cristiano, que llamó a dicha ley antinatural, amoral y en desacuerdo con las leyes de otros países. Muy importante estos datos de cómo la ideología de género ha venido avanzando, y podemos ver en los ejemplos que es prácticamente lo mismo que está sucediendo en todos los países y por supuesto en nuestro país. Vamos a continuar con los datos. Desde diciembre del 2009, la capital mexicana fue la primera en el país que reconoció legalmente la unión entre dos personas del mismo sexo. Desde el marzo del 2010, el matrimonio es reconocido como la unión libre de dos personas y no exclusivamente entre un hombre y una mujer. Ese año, 2010, se registraron 689 matrimonios igualitarios. En 2008 hubo 3.359. Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el matrimonio definido exclusivamente entre un hombre y una mujer es inconstitucional y promueve la desigualdad. Con esta resolución, el máximo tribunal resolvió que todas las personas tienen derecho a unirse en matrimonio si así lo desean. Es increíble cómo las leyes no solamente han ido avanzando hacia su favor, sino hacia nuestra contra. Pues como leímos hace un momento, o como les dictaba, en el 2018 en México se nombró anticonstitucional llamar el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Por tanto, la definición en nuestro país quedó entre dos personas que así lo desean. O sea, no solamente ya asentaron sus bases y su reconocimiento en cuanto al matrimonio igualitario, sino que también ya es anticonstitucional creer o decir o hablar o querer afirmarlo de manera legal que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Hasta la fecha, en nuestro país, son 17 entidades que han reformado sus códigos civiles para reconocer
el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según cifras del INEGI, en la Ciudad de México se registra una mayor cantidad seguida de Coahuila y Quintana Roo. En otras 5 entidades, las parejas homosexuales contraen matrimonio bajo acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte, y las entidades que aún no reconocen estas uniones, las parejas, tienen que promover un juicio de amparo para poder unirse legalmente. En diciembre del 2019, la diputada morenista Reina Celeste Ortega presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución y garantizar el matrimonio para todas las personas adultas en el país sin criterios ni discriminación. Sin duda, estamos yendo hacia la consolidación de esta gran mentira llamada matrimonio igualitario. Lo que está pasando no solamente en Europa, en Canadá, en México, sin duda es la calca, la copia, el diario leído del ayer de lo que va a pasar en todos nuestros países y posiblemente en todo el mundo. Depende de nosotros, la Iglesia de Jesucristo, como aquel partido cristiano pequeño en Dinamarca que se opuso, seguirnos oponiendo para detenerlo lo más que se pueda. No por el simple hecho de que no querramos que las demás personas vivan libremente, sino por las afectaciones que conlleva esto, ya que entre los argumentos de los ideologistas está cosas como: ¿a ti en qué te afecta? No eres tú, no son tus hijos, no es tu familia. Si ellos quieren casarse, personas del mismo sexo, pues déjalos que lo hagan. ¿A ti en qué te afecta? Y es lo que vamos a continuar viendo en el desarrollo. ¿A ti en qué te afecta? Bajo el tema el matrimonio igualitario bajo la lupa, veremos las afectaciones que trae consigo la aceptación legal, civil, y en algún caso tal vez tocaremos un poquito religiosa, de las consecuencias que trae el matrimonio igualitario. Continuamos con nuestro tema. Vamos a lo siguiente. ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad democrática la institucionalización del matrimonio homosexual o matrimonio igualitario? A 32 años de Dinamarca, 15 de Canadá y 12 de México, podemos observar las consecuencias tras todo este tiempo de haber sido aprobado en esos países y las consecuencias que aún faltan por manifestarse. En este sentido, la situación actual de estos países es similar a lo que acontecerá en los demás países donde el movimiento está avanzando, tal vez a pasos lentos o agigantados, pero está avanzando en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Más allá de las diferencias culturales, sociales de estos países, sin duda podemos deducir que las consecuencias o los efectos de la sociedad de Dinamarca, canadiense o mexicana serán las mismas prácticamente en todo el mundo, tal vez con pequeñas excepciones en cuanto al establecimiento del matrimonio igualitario o matrimonio gay o matrimonio homosexual en una sociedad democrática. La primera consecuencia o el primer efecto que podemos notar es la que se vulneran los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? En este caso, de los que no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. El efecto formal de las consecuencias judiciales y la legislación posterior que establecieron el matrimonio homosexual civil en los países como Dinamarca, Canadá y México era simplemente que las personas del mismo sexo podrían conseguir que el gobierno reconozca su relación como matrimonio, pero el efecto legal cultural fue mucho más amplio. Lo que sucedió fue la adopción de una nueva ortodoxia que las relaciones homosexuales son, en todos los sentidos, el equivalente del matrimonio natural y que el matrimonio del mismo sexo, por lo tanto, debe de ser tratado de manera idéntica
al matrimonio natural en derecho y en la vida pública. Un colorario es que cualquiera que rechace la nueva ortodoxia debe estar actuando sobre la base de la intolerancia y la animadversión hacia los gays y las lesbianas. Cualquier declaración de desacuerdo con el matrimonio igualitario civil de personas del mismo sexo se considera una manifestación directa de odio hacia un grupo minoritario sexual. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿O qué quiero decir con todo esto? Que ellos empezaron su lucha con frases como se vulneran nuestros derechos, se nos trata como ciudadanos de segunda, se nos discrimina. Pero al avanzar y al legalizarse sus protestas o al cumplirse sus demandas, ahora somos la mayoría a quienes se nos discriminan, se nos trata con opinión de segunda o se vulnera nuestros derechos humanos, ya que ni siquiera en algunos ámbitos, espacios, se puede declarar abiertamente nuestra preferencia o nuestra inconformidad hacia el matrimonio igualitario por los efectos que causa en la familia. O sea, se volvió natural el entender que el matrimonio entre personas del mismo sexo es tan bien visto o tan legal o tan natural como las personas del mismo sexo, de tal manera que las personas, de unión de hombre y mujer. De tal manera que los que pensamos diferente al colectivo, a la ideología de género, en algún punto podemos ser tratados casi como delincuentes, aunque somos la mayoría. Repito, ellos comenzaron su lucha manifestando que se les discriminaba y que se violentaban sus derechos. Y como consecuencia de la aprobación de sus reclamos y de sus derechos, entre comillas, ahora son nuestros derechos los que vienen a ser violentados, pisoteados y pasando a segundo término. Son una de las consecuencias de la aprobación de los matrimonios igualitarios y en sí de todo lo que tiene que ver con la ideología de género en una sociedad democrática y libre. Además, cualquier explicación razonable, razonada, por ejemplo, las que se ofrecían en los argumentos jurídicos, que el matrimonio homosexual es incompatible con una concepción del matrimonio que responda a las necesidades de los hijos, del matrimonio, de estabilidad, fidelidad y permanencia, lo que a veces se llama la concepción conyugal del matrimonio, es desestimada inmediatamente como simple y mero pretexto. O sea, los argumentos biológicos, civiles y lógicos, podríamos decirle, son rápidamente desestimadas en una sociedad que ya bebió, comió, asimiló y se tatuó en su mente la aceptación y la naturalidad de lo que es el matrimonio igualitario. Repito, empezaron diciendo, aunque somos poquitos, se nos discrimina, se nos humilla, se violenta nuestros derechos. Y con la aceptación de sus reclamos, esos poquitos, los muchos, venimos siendo ahora los discriminados, los de opinión de segunda y los intolerantes o llamados criminales por no aceptar las mismas preferencias que estas personas. Continuando con nuestro tema, el matrimonio igualitario bajo la lupa histórica, vimos cómo empezó este movimiento en el siglo pasado, cuál fue el primer país que se consolidó en aprobar esta ley y cómo estamos en la actualidad. Estábamos en la parte número 1 de los efectos o afectaciones que tiene en la sociedad democrática la legalización del matrimonio igualitario. Y vimos rápidamente que las consecuencias o efectos número 1 para la sociedad democrática es que afecta los derechos humanos. Quiero recordarles rápidamente que ellos estuvieron manifestándose bajo la bandera de que son violentados sus derechos humanos, que son discriminados al no ser tratados como ciudadanos
iguales, sino como ciudadanos de segunda, y al no aceptar su forma de amar o la manera de cómo ellos ven el matrimonio. Pero, solo como resumen breve, para aceptarlo de ellos, se termina desaceptando lo de nosotros. O sea, ellos siempre han sido una minoría del menos del 10%, tal vez un 7 o 5%, y por aceptar legalmente la minoría de ellos, termina siendo afectado los derechos del otro 93 o 90%. Como consecuencia número 2 o afectación, quiero mencionar que se afecta la libertad de expresión. El impacto de la nueva ortodoxia no solo se ha limitado al número relativamente pequeño de personas en riesgo de ser obligadas a apoyar o a celebrar el matrimonio del mismo sexo. El cambio ha afectado ampliamente a las personas, incluyendo a los clérigos que deseen hacer públicos sus argumentos acerca de la sexualidad humana. Mucho discurso que era posible antes de la aprobación del matrimonio homosexual ahora conlleva riesgos. Muchos de los que han persistido en expresar su desacuerdo han sido objeto de investigaciones por parte de comisiones de derechos humanos y procedimientos en algunos casos ante los tribunales de derechos humanos. Los maestros están particularmente en riesgo de una acción disciplinaria, aunque solo hagan declaraciones públicas criticando el matrimonio homosexual fuera de las aulas. Sigue siendo considerados como creadores de un ambiente hostil para los estudiantes gays y lesbianas, o sea, aquellas personas que se manifiesten en contra. Por eso decía yo en el punto número 2 que son violentados nuestros derechos humanos. Este ambiente hostil, mis amados hermanos, se puede percibir ya inmediatamente en nuestra sociedad. Ninguno de nosotros podríamos hacer declaraciones públicas en desacuerdo, aunque con respeto a este tipo de posiciones, como la ideología de género o en contra del matrimonio igualitario. Si ustedes no me creen, pueden hacer la prueba simplemente haciendo publicaciones en sus redes sociales y verán cómo inmediatamente hasta personas que ustedes consideraban que no tenían ese tipo de pensamientos o ideologías implantadas, empezarán a hacer comentarios negativos o de discriminación en contra de usted, tachándole de retrógrada y de homofóbico. Y si alguna persona se atreviere a quejarse en las vías adecuadas, seguramente usted podría ser objeto de investigación o hasta de una sanción. Y no hablemos si usted ocupa un cargo público, porque seguramente sí será sancionado. Hay muchos casos que usted puede googlear con mucha libertad y le aparecerán cientos de noticias, no solamente de tu país, sino de otras partes del mundo donde esto ya fue aprobado legalmente y donde hay persecución. Incluso ha habido casos en Europa de pastores que han sido sancionados económicamente o hasta puestos en la cárcel durante un tiempo por haber hablado y predicado en contra de estos temas. En el caso de México, quisiera comentarles brevemente que en la Ciudad de México se prohíben las terapias contra la homosexualidad. La capital aprueba sanciones de hasta 5 años de cárcel contra grupos religiosos y especialistas médicos y psicólogos que administren tratamientos para curar a gays o a lesbianas. Esto se anunció el 24 de julio del 2020. Las terapias que aseguran curar la homosexualidad han sido prohibidas ese viernes en Ciudad de México. El Congreso local ha aprobado además que se castiga hasta con 5 años de prisión a miembros de iglesias o especialistas médicos psicólogos que administren tratamientos violentos para revertir la orientación sexual de miembros de la comunidad lésbico-gay. Procedimientos que carecen de evidencia científica. No hay nada que curar. Los homosexuales, no, la homosexualidad no es una enfermedad, afirman ellos. La iniciativa inédita en la defensa del desarrollo de la libre personalidad reforma artículos del Código Penal de la capital mexicana para sancionar con penas de 2 a 5 años de prisión y entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario a quien aplique los llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Se perseguirá de oficio y se considerará como gravante que estos métodos se apliquen en menores de edad, según los diputados promoventes. La enmienda ha sido impulsada por Morena, el partido de gobierno que tiene la mayoría parlamentaria con 34 de 66 curules. Y sus aliados de Partido del Trabajo, basta de terapias violentas, dijeron ellos, y degradantes.
ha agregado Villanueva durante la sesión del Pleno que pasó la iniciativa en votación general por 49 sufragios a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Claro está que todo lo que tenga que ver con ideología de género, la homosexualidad, el lesbianismo, preferencias sexuales y matrimonio igualitario, como les decía, en la Ciudad de México ya es penado. Y créame, si usted se encuentra en Quintana Roo, en Yucatán, Chiapas o Campeche, no le invito a que haga la prueba, pero si usted no me cree, investigue un poquito y se dará cuenta que si bien todavía no perseguimos una persecución apocalíptica o sodómica, no estamos muy lejos de ello. Por eso le comentaba en los primeros 2 puntos las afectaciones o consecuencias que trae la aceptación del matrimonio igualitario. La legalización está entre ellas la violentación de los derechos humanos y como punto número 2, la pérdida de la libertad de expresión. Continuamos con el tema. Muy buenos días, bendiciones en el nombre de Jesús. Continuamos con el tema el matrimonio igualitario bajo la lupa. Ya vimos el matrimonio igualitario bajo la lupa de la historia y ahorita estamos viendo el matrimonio igualitario bajo la lupa de la sociedad. Estamos viendo consecuencias o efectos del matrimonio igualitario en la sociedad. Vimos que en primer lugar la aprobación o la legalización de los matrimonios igualitarios como efecto o consecuencias en la sociedad, en primer lugar viola los derechos humanos. En segundo lugar, viola la libertad de expresión. Y en tercer lugar, vamos a ver que disminuye los derechos de los padres en la educación pública. O sea, estamos hablando de los padres que conforman un matrimonio heterosexual. La institucionalización del matrimonio homosexual ha generado un sutil pero penetrante cambio en la patria potestad en cuanto a la educación pública se refiere, dado que uno de los principios de la nueva ortodoxia es que las relaciones del mismo sexo merecen el mismo respeto que damos a cualquier matrimonio. Sus proponentes han tenido un éxito notable en la exigencia de que el matrimonio homosexual sea presentado de manera positiva en las aulas educativas. Reformas jurídicas como la de British Columbia ahora impiden que los padres ejerzan su poder de veto sobre las prácticas educativas que son consideradas polémicas. O sea, en algunos países, mis amados hermanos, los padres han perdido poder sobre la educación de sus hijos, o sea, sobre lo que consideran que es bueno o es malo para sus hijos. Recuerden que usted y yo crecimos en una sociedad donde teníamos poder sobre nuestros hijos en cuanto a la manera en que queremos educarlos, en cuanto a los valores y en cuanto a una cultura sana, ¿verdad? Una cultura de buena educación. Y en cambio ahora con esto de la aprobación de los matrimonios igualitarios, entre las consecuencias que eso conlleva, es que se exige de que el matrimonio igualitario se enseñe de la misma manera como se enseñaba o se enseña en las escuelas lo que es el matrimonio heterosexual. Recuerden usted que desde la primaria nos enseñaban lo que era una niña, un niño y de alguna manera un poco de sexualidad, y en algunos lugares ya avanzaron demasiado en cuanto que desde la educación primaria se está enseñando la sexualidad y se está enseñando la homosexualidad y la unión igualitaria como algo normal. O sea, se está adoctrinando a nuestros hijos. Tal vez en algunas ciudades de América Latina eso todavía no es muy palpable, pero créanme que no tardará en pasar. En cuarto lugar, como afectaciones de las consecuencias de la legalización del matrimonio igualitario, podemos ver que altera el derecho de la autonomía de las instituciones religiosas. O sea, que se mete con las iglesias. A primera vista, el clero y los lugares de culto aparecían en gran parte inmunes a las acciones para realizar matrimonios del mismo sexo. De hecho, este fue el gran pacto de la legislación del matrimonio del mismo sexo, que el clero mantendría el derecho a no realizar matrimonios que violen sus creencias religiosas. Los lugares de culto no podían ser reclutados en contra de sus deseos, en contra de los deseos de las entidades religiosas. Sin embargo, se trata de una protección insuficiente que solo evita que el clero sea obligado a llevar a cabo ceremonias de matrimonio, pero por ejemplo, deja a las congregaciones vulnerables a problemas legales si se niegan a alquilar sus instalaciones auxiliares a parejas del mismo sexo
para para sus ceremonias o para cualquier otra organización que pretenda utilizar las instalaciones para promover una visión de la sexualidad totalmente en desacuerdo con las suyas. Al igual que el punto número 3, el punto número 4, como bien lo estoy diciendo, aunque en la gran mayoría de nuestros países todavía tenemos cierta autonomía en lo que se refiere a las iglesias, porque no se nos obliga ni a los ministros de culto, ni a los pertenecientes a una iglesia, a una creencia religiosa, a ser parte, ni se nos obliga a participar o oficiar este tipo de ceremonias de matrimonios igualitarios. No estamos lejos de sanciones, como ya lo vimos en los audios pasados. La realidad es que la pequeña veda o la protección que tenemos es muy delgada, ya que se nos puede acusar de un sinfín de cosas como el delito de discriminación y delito de odio, y también en un dado momento ese tipo de acusaciones pueden llegar a ser filtros para, si bien no obligarnos, sí sancionarnos y sí de alguna manera ser partícipes de ese tipo de cosas. Continuamos con nuestro tema, el matrimonio igualitario bajo la lupa. Hasta el momento hemos visto en nuestro desarrollo el matrimonio igualitario bajo la lupa histórica y el matrimonio igualitario bajo la lupa de la sociedad, consecuencias y efectos de haber sido aprobado el matrimonio igualitario de manera legal en una sociedad democrática. Vamos a pasar en el tercer punto, que sería el matrimonio igualitario bajo la lupa bíblica, y vamos a ver de una manera breve lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y por qué un matrimonio entre dos personas del mismo sexo bíblicamente no puede ser aprobado. Vamos a desarrollar este tema. Más que intentar demostrar si el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es avalado o no avalado por Dios, porque a todas luces, todos los que estamos aquí sabemos que verdaderamente Dios no lo aprueba por todas las razones bíblicas que están en las Escrituras. Más que nada vamos a enfocarnos en desglosar un poquito acerca de lo que es el matrimonio, y al hacer eso, por consecuencia, el matrimonio igualitario saldrá reprobado. También vamos a ver otro tipo de datos, y en nuestra cuarta parte estaremos tratando más que nada el por qué la iglesia sí tiene que hacer algo para manifestarse en contra de estas leyes, en contra de este movimiento y en contra de la ideología de género, donde la Escritura nos manda a hacer algo al respecto, y si es correcto o no es correcto involucrarnos legal, política o ciudadanamente, participando activamente en contra de estas cosas. Estaremos hablando un poquito de ello, y espero que con paciencia ustedes escuchen los audios y puedan dar su opinión al terminar todo este estudio. Por tanto, no debemos de pensar o ignorar que todo lo referente a la ideología de género o al matrimonio igualitario son cosas totalmente ajenas a nosotros y que no nos afectan y no nos afectarán, porque estamos muy pero muy equivocados. Esto nos puede llegar a afectar más pronto de lo que pensamos, más pronto de lo que creemos, y si nosotros no hacemos algo, si nosotros no brillamos como la luz que deberíamos de ser en el nombre de Jesucristo, seguramente pronto nos terminará afectando, ya que, repito, si vemos del lado de los países que ya tienen más años que nosotros con estas leyes, ellos ya están sufriendo las consecuencias y las seguirán sufriendo, y créame, vamos por el mismo camino. Vamos a ver que en quinto lugar, entre las consecuencias o los efectos de la aprobación del matrimonio igualitario o la legalización del matrimonio igualitario, está que se cambió en número 5 la concepción pública del matrimonio. Se ha argumentado que si el matrimonio homosexual está institucionalizado, nuevas categorías matrimoniales pueden ser aceptadas, como la poligamía, por ejemplo. Una vez que se abandona la concepción conyugal del matrimonio y se le sustituye por una concepción de matrimonio que tiene como criterio la búsqueda de la compañía adulta, no hay ninguna base de principios para negar la extensión de licencias de matrimonio a uniones polígamas o el llamado poliamor. O sea, que como la concepción del matrimonio ya cambió,
El sentido, como lo expliqué originalmente, ya no es el formar una familia entre un hombre y una mujer para tener hijos y ser parte de la sociedad, sino que ahorita simple y sencillamente es la unión de dos personas adultas que se amen. Como en sí el concepto de matrimonio ya cambió, a futuro podría ser un matrimonio de 3, un matrimonio de 4, o por qué no llegar a lo que tanto tememos, que es la pedofilia, un matrimonio entre un hombre adulto y un niño pequeño o una niña pequeña. La realidad es que ya se sentaron las bases con el matrimonio igualitario para ir de mal en peor. Esto solamente es el comienzo. Estoy totalmente convencido por los datos que podemos mirar en todos lados que esto no es una fantasía, no es una película de ciencia ficción, sino que la realidad, el matrimonio igualitario trae consigo múltiples de consecuencias que actualmente parecen sutiles, pero que a mediano plazo vamos a sentir la afectación de una manera muy fuerte en nuestro entorno, en nuestras libertades, en nuestros derechos humanos, en nuestros derechos como padres, en nuestros derechos religiosos, y estoy completamente convencido que también a futuro esto simple y sencillamente, como dije, como el concepto de matrimonio ha cambiado, es la base para nuevos tipos de matrimonios, y el peor de todos, que sería la pedofilia. En punto número 6, desde la institucionalización del matrimonio igualitario en los países que lo han hecho años atrás, se ha notado un declive en la fe en el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que hasta los matrimonios heterosexuales ya no se están casando. Claro que hay muchos factores que afectan a esto. Los matrimonios heterosexuales han venido a la baja, ya que como en sí hay una percepción en la sociedad de que el matrimonio ya no cuenta lo que debería de contar. Ni siquiera las parejas heterosexuales están tomándole importancia a lo que tiene que ver con el matrimonio civil. El matrimonio en sí ha venido degradándose. Con esta parte estamos terminando la parte que se refiere a el matrimonio igualitario bajo la lupa de la sociedad. Sus efectos en nuestra sociedad. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es el matrimonio igualitario bajo la lupa bíblica. El matrimonio bajo la lupa bíblica. Debemos de recordar en primer lugar que el creador, el que hizo las leyes y el que puso las bases del matrimonio es nada más y nada menos que Dios. Eso nos lo dice claramente en Génesis capítulo 2 del verso 20 al verso 23, como todos ustedes ya saben. Según la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos lo recuerda en Mateo capítulo 19, del verso 4 al verso 6, donde dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Claramente, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que el que instituyó, el que puso las reglas y las bases del matrimonio, es nada más y nada menos que el mismo Dios. Primera de Corintios 7, 10 al 11 nos recuerda que el matrimonio es hasta la muerte. Y Hebreos capítulo 13 del versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Quiere decir que usted debe de respetar su matrimonio, honrar su matrimonio, pero también debe de honrar el matrimonio ajeno y respetar en sí todos los matrimonios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución creada y formalizada por el Señor. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Quiere decir que el matrimonio no debe de ser mancillado y debe de ser honrado. Por lo tanto, al sacar de sus bases y su contexto y cambiar sus leyes y sus reglas, como lo hace la ideología de género, con el punto del matrimonio igualitario, están deshonrando, mancillando, violando y transgiversando algo que el mismo Dios creó. Ninguno de nosotros tenemos ninguna duda de que la idolatría es un pecado que ofende directamente a Dios, pues la idolatría es algo que le quita el lugar que solamente a Dios le pertenece. El matrimonio es algo que le pertenece a Dios, que fundó el Señor, y Él puso las reglas y las bases. Por lo tanto, cuando el hombre cambia las reglas, el significado de las palabras, cambia las leyes, cambia el sentido en sí del matrimonio, está deshonrando, mancillando y escupiéndole en su misma cara al Señor, transgiversando totalmente todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo. Y por lo tanto nosotros deberíamos de manifestarnos en contra, porque ¿quién de ustedes no predica en contra de la idolatría?
Adelantándome un poquito al cuarto punto, debemos entender que la predicación no debe ser solamente dentro de nuestro círculo donde socialmente es aceptado, o sea, dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia o solamente con las personas que piensan y creen como nosotros. Predicar quiere decir hacerlo de una manera pública. Y créame que cuando tú predicas públicamente donde una sociedad piensa totalmente diferente a ti, quieras o no quieras, te estás manifestando, te estás metiendo en problemas políticos, te estás metiendo en problemas legales porque te estás manifestando en contra de lo que la sociedad aprueba. Creo que bíblicamente hablando no debemos abundar mucho en el tema, ya que todos los que pertenecemos a este grupo de estudio estamos totalmente convencidos de que el matrimonio igualitario a todas luces bajo la lupa bíblica es totalmente reprobado. Sin embargo, era necesario o siento necesario recordar la importancia de que el matrimonio en sí es una institución creada por el Señor, y cuando los hombres la violentan cambiando las leyes, los estatutos y las reglas, están simple y sencillamente enfrentando a Dios y escupiéndole en su propia cara, burlándose de él. Y nosotros predicamos en contra de otros tipos de pecados, pero la gran mayoría no se manifiesta públicamente en contra de estas cosas, ya que la Escritura dice que debemos de ir y predicar el Evangelio fuera, hermanos, de las cuatro paredes de la iglesia. Cuando el Señor dice id, quiere decir que vayamos por todos lados. El mismo Señor Jesucristo iba por todas las ciudades, poblados y aldeas anunciando el evangelio del reino, y también envió a sus discípulos por todas partes, como nos dice Mateo capítulo 28 y Hechos capítulo 1, donde dice empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Querramos o no querramos, cuando nosotros predicamos, enseñamos, no solamente dentro de la iglesia, sino a través de los medios de comunicación como lo son las redes sociales, radio, televisión, parados en una plaza con un micrófono y con una bocina, estamos de alguna manera manifestándonos en contra de todo esto. Y tenemos que hacerlo, aunque eso conlleve muchas veces en meterse en problemas. Como Iglesia de Jesucristo tenemos totalmente en claro que todo lo que viene relacionado a la ideología de género va en contra de la voluntad y de los mandamientos del Señor, específicamente, ¿qué debemos de hacer? Todos tenemos la claridad de que debemos de predicar en contra de ello, lo sabemos. De hecho, la gran mayoría lo hacemos tal vez dentro de nuestras iglesias, aconsejando a nuestros hijos, hablando con nuestra familia y a nuestro círculo cercano acerca de la palabra del Señor. Si bien eso es muy poderoso, ya que ha ayudado bastante a que contrarrestemos las enseñanzas y los bombardeos de la ideología de género hacia los miembros de nuestra congregación, nuestra familia y nuestros hijos. Nosotros debemos de ser totalmente conscientes de las estrategias, herramientas, armas y planes de la ideología de género hacia nuestro entorno, hacia nuestra sociedad en la cual vivimos, que terminará afectando tarde que temprano no solamente la iglesia en general, sino nuestra familia y a nuestros propios hijos. El apóstol Pablo dice en su carta de 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, y al no ignorarlas, no las ignoramos para prepararnos y contrarrestarlas. Cuando uno está en una guerra, uno procura tener información del bando contrario para adelantarse a los hechos. Una de las cosas que siempre ha caracterizado al pueblo de Israel en cuanto a las guerras es que ataca primero. Y yo no estoy diciendo que nosotros debemos enfocarnos única y necesariamente en cuanto a atacar ese tema, porque hay muchas cosas en general que se resuelven con la predicación del evangelio, porque la homosexualidad y la ideología de género es uno de otros tantos pecados. El problema del peligro de esta es que se nos viene y se nos terminará imponiendo por ley. No es una obligación que usted se drogue, no es una obligación que usted se emborrache, no es una obligación que usted se meta con prostitutas o que usted consuma pornografía. Pero si nosotros nos dormimos, en pocos años serán obligaciones y serán leyes que nosotros tengamos que participar o aceptar o no meternos con nuestros hijos y dejar que el diablo se lleve a nuestros hijos. En julio del 2016, en la ciudad de Nairobi, se juntaron más de 190 naciones para aprobar lo que se llamó la Agenda 2030. Entre esa agenda se incluía la imposición de la ideología de género en su general para el año 2030. Entre los estados participantes del continente americano, solamente 3 se opusieron en cuanto a la ideología de género. Entre ellos estuvo Estados Unidos, Brasil y Haití. En general, la agenda de la ideología de género para el 2030 dice que debe estar ya establecido de manera legal el aborto,
el adoctrinamiento en las aulas, el matrimonio igualitario y la adopción. En el 2019, en Colombia, la organización Gay Hispanoamericana tuvo una mega reunión de líderes. Y entre las conclusiones que tuvieron ahí estaban, punto número 1, que iban retrasados en sus planes y en sus objetivos, porque desde hace mucho debieron de ir más adelantados en cuanto a la agenda del 2030. La conclusión número 2 que tuvieron es que la culpa de que vayan retrasados es precisamente de la Iglesia evangélica, no de la Iglesia católica, ya que los líderes de la Iglesia católica son partes del movimiento globalista, sino en sí de la Iglesia evangélica. Ha sido difícil la oposición de la Iglesia evangélica al movimiento igualitario, ya que la Iglesia evangélica se mueve más que por intereses, por valores y por la palabra del Señor. El movimiento de la ideología de género sabe perfectamente que su gran rival y su gran oposición se llama Iglesia de Jesucristo. No la sociedad, no la Iglesia católica, no nada, sino la Iglesia de Jesucristo es su gran oposición. Y querramos o no quererlo o entenderlo, se han infiltrado y están atacando desde adentro. La ideología de género, más que otro tipo de pecados, es especialmente peligrosa porque pretende, repito, cambiar totalmente la concepción de lo que es el ser humano. Pretende cambiar su naturaleza, su mentalidad y sus valores, llevándonos a un mundo dominado totalmente por la ideología, partiendo desde la ley y de la aprobación en sus propias mentes. Esto es algo que ni aún Adolf Hitler soñó de cerca, mucho menos Stalin ni cualquier otra nación comunista. Han podido dominar a la gente a la fuerza, pero nunca podrían cambiar su naturaleza. Debemos recordarle al mundo que nadie es lo que piensa que es, sino lo que realmente es. Lo que la biología dice que nosotros somos, como nacimos. Usted puede creer que usted es lo que sea, pero no por eso lo va a hacer. La disforia del sexo, término con el que se define la confusión sexual, es a lo que finalmente la ideología de género quiere llevar a toda la humanidad, a que nos implanten desde una temprana edad que todos somos lo que creemos que debemos de ser o quisiéramos ser y no lo que realmente somos. Usted puede cambiarse de nombre, usted puede inyectarse hormonas femeninas, usted puede mutilarse órganos sanos, pero aún así usted seguirá siendo hombre. De la misma manera, la mujer puede hacer todo tipo de detalles en su cuerpo, manipulaciones en su cuerpo, y aún así siempre seguirá siendo un hombre. A nivel académico, la lógica, la biología y la ciencia son aceptadas, pero chocan y son derrumbadas cuando se enfrentan a la ideología de género, ya que la ideología de género no acepta razón, no acepta pruebas, no acepta ciencia, simple y sencillamente aceptan lo que ellos creen y lo que ellos dicen. No importa los argumentos que tengas, eres homófobo, eres intolerante, odias a los homosexuales y cometes crímenes de odio. No ignoramos sus maquinaciones. Formas que utiliza la ideología de género para implantar sus ideales, sus pensamientos en la sociedad en cuanto al matrimonio igualitario. Es muy interesante estos datos, ya que la primera manera que ellos utilizan es el lavado de cerebro. Repito, desde los medios de comunicación se dice que el 80% de los medios de comunicación de entretenimiento, llámese cine, televisión, redes sociales, están controlados por gente a favor de la ideología de género. Sé que ustedes no me dejarán mentir, ya que si usted entra a cualquier tipo de plataforma durante el mes que estamos pasando, que es el mes del orgullo gay, se encontrará usted con propaganda y alusiones a esta celebración. No podemos ignorar que el 80% está controlado por gente en favor a la ideología de género. El 90% de la música está controlado por gente partidaria de la ideología de género. Y ahora la educación también lo estará con el adoctrinamiento temprano y con la manipulación del lenguaje a través de estos medios de comunicación y entretenimiento. El adoctrinamiento y la manipulación del lenguaje lo harán por medio de la educación. Se han infiltrado también a través de las aprobaciones de leyes. La base con la que han estado atacando a través de las aprobaciones de leyes es, en primer lugar, el matrimonio igualitario. También en cuanto al feminismo, ejemplos, feminicidio, los hombres pagan el doble,
las leyes de violencia de género, el hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Según datos en España, el 80% de las denuncias de la violencia de género es falsa. ¿Qué quiere decir? Que los delitos son más graves no por el delito en sí, sino por el género con quien se hizo. O sea, es muchísimo más grave atentar contra un homosexual que contra un hombre en sí. Es muchísimo más grave atentar que un hombre atente contra una mujer que una mujer atente contra un hombre con el mismo tipo de delito o con el mismo tipo de armas. Las leyes de discriminación por razón de género tienen como propósito que nadie pueda mover un dedo en contra de la ideología de género, o sea, para proteger la ideología en sí. Una vez que hayan sido aprobadas leyes como el matrimonio igualitario en tu ciudad o en tu país, te aseguro que las cosas irán de mal en peor, pasando a los siguientes puntos, que sería la adopción, el aborto y la pedofilia. Teniendo en cuenta, mis amados hermanos, que este colectivo que lleva la bandera de la ideología de género y que nos está atacando por todos lados, nosotros, al saber que dándonos cuenta que no ignoramos sus maquinaciones, debemos de preguntarnos lo que hemos venido haciendo durante todo el tema: ¿qué papel, qué actitudes, qué acciones debe de tomar la Iglesia al respecto? No debemos engañarnos, la gran mayoría de los cristianos en general, las iglesias, movimientos o denominaciones, son muy pasivos en cuanto al respecto. Repito, y disculpen que sea tan repetitivo, pero estoy totalmente convencido que la gran mayoría, si bien sí lo enseña dentro de sus iglesias y en la escuelita dominical, y esa es una manera muy poderosa de contrarrestar todo esto, tenemos que pasar a otros tipos de acciones. Vamos a ver esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Les pido que me tengan un poquito de paciencia. Nuestro Señor Jesucristo, es responsabilidad de nosotros predicar el Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, por default tenemos que hablar en contra de las cosas que se hacen en contra del Evangelio y en contra de la palabra del Señor. El Señor nos dice en Marcos capítulo 13 que debemos de mirar por nosotros mismos, pues nos entregarán ante los concilios y ante la sinagoga, nos azotarán delante de los gobernantes, de los reyes, y seremos llevados por causa de Él para testimonio de ellos. Como les decía, es natural que cuando nosotros predicamos el Evangelio nos vamos a meter en problemas. Si tú quieres no agruparte porque consideras que eso es malo, si tú ¿crees que manifestarte con pancartas e ir al Congreso y tocar puertas de gobierno es pecado? De todas maneras, si te parares a predicar en solitario, siempre te estás manifestando y siempre te estás metiendo en problemas. El hacerlo de manera ordenada, el hacerlo de manera adecuada, bajo las instancias legales, no solamente no es pecado, sino por el contrario, estás respetando las leyes y las leyes son para todos. Debemos entender esta parte. La ideología de género no se detiene ni se detendrá, pues ellos ya están hasta infiltrados en el mundo cristiano evangélico. Lo hacen, lo han hecho y lo seguirán haciendo de esta manera. En primer lugar, podemos darnos cuenta que se meten y se burlan directamente en la cara del Señor, ya que su bandera, el arco iris, es un pacto que Dios hizo con el hombre y ellos lo han agarrado para usarlo como bandera o pacto de la ideología de género. Ya existen Biblias inclusivas y si usted no me cree, puede descargarlas, están disponibles para quien quiera hacer. ¿Qué quiere decir Biblia inclusiva? Que tienen transgiversados, tachados o quitados las partes que no les conviene o dándole otra explicación en cuanto a la homosexualidad se refiere en las Sagradas Escrituras. Cambian las palabras y el sentido de las historias para así hacer acepto la homosexualidad delante de los ojos del Señor. Tienen su teología gay. De hecho, algunos se atreven a decir que Jesús era homosexual. Existe un libro americano que se llama, de hecho, El Dios homosexual. Tienen un evangelio subversivo que escribió Thomas Hans, publicado por CLIE, una editora cristiana, donde en ese evangelio se dice que el criado del centurión era nada más y nada menos que su amante, que la relación entre Jesús y Juan era una relación homosexual. Ellos dicen que la relación entre Jesús y Juan era una relación homosexual. Según Juan capítulo 13, versículo 23, dice, uno de sus discípulos
el cual Jesús amaba, estaba recostado a su lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón para que le preguntase quién era de quien estaba hablando. Entonces, recostado cerca de su pecho, le dijo: Señor, ¿quién es? Como ustedes recordarán, el Señor Jesús estaba hablando de quien lo traicionaría. Y según el intérprete de este evangelio subversivo, dice que Juan tenía una estrecha relación con Jesús, una relación más allá del amor fraterno como con sus demás discípulos, sino que era una relación homosexual. Por eso es que Pedro se anima y se atreve a hacerle esta señal a Juan diciendo: pregúntale tú, porque a ti te hace caso, porque a ti te revela todo. ¿Qué mente más podrida, qué mente más torcida se atreve a interpretar estos pasajes de esta manera? Sin duda, es increíble que a través de 2000 años de historia ningún otro autor, nadie se haya atrevido a señalar este tipo de cosas, y en este siglo XXI vengan ese tipo de personas a infiltrarse y a destruir la iglesia o a pretender destruirla de esta manera. Señalan también al mismo apóstol Pablo como homosexual, y dicen eso ya que él nunca tuvo mujer y que siempre andaba con hombres. No nos queda duda que la ideología de género se ha infiltrado dentro de las mismas iglesias, y como ustedes bien saben y pueden investigar si gustan, existen iglesias cristianas homosexuales, pastores o pastoras lesbianas. O sea, ellos están ya metidos entre nosotros, no tienen ninguna pena, ningún recato en poder hacerlo. Lamentablemente, en el mundo cristiano se tienen tabúes como del que si se participa de cuestiones políticas o de cuestiones legales, nos estamos desviando del verdadero propósito que tenemos en Cristo Jesús. No se nos olvide que nuestro propósito es predicar, y para predicar tenemos que utilizar todos los medios posibles, porque a final de cuentas predicar es anunciar y decir: esto está bien y esto está mal. Y cuando nosotros lo estamos haciendo, querramos o no querramos, nos vamos a meter en problemas. Si lo hacemos solamente dentro del salero o lo hacemos solamente dentro de nuestras iglesias, no vamos a transformar ni vamos a afectar positivamente a nuestro entorno, a nuestro mundo, a nuestra ciudad o a nuestra población. No nos debe olvidar, mis amados hermanos, que el papel que nosotros jugamos como iglesia aquí en la tierra es ser la luz de este mundo y la sal de la tierra. El propósito de la sal en el contexto bíblico y en la época de Jesús no era el de simplemente sazonar los alimentos, sino de conservarlos y evitar que se pudran. Como usted recordará, en aquella época se salaban los alimentos, en este caso la carne, para evitar su descomposición. En ese contexto, lo que el Señor nos está diciendo es que el papel de la iglesia, el papel de nosotros, es evitar que la sociedad, el mundo, la humanidad se descomponga o se pudra, es conservarla. Yo sé que la gran mayoría de nosotros siempre tomamos el contexto de darle sazón o darle sabor, pero el Señor dice que cuando la sal ya no cumple su trabajo, ya no sirve para nada. Y no quisiéramos que nosotros como iglesia lleguemos a ese punto en el cual no estamos siendo oposición, no estamos siendo contrapeso para conservar y evitar que este mundo se pudra. Si nosotros conservamos el ser sal y el ser luz solamente para nuestro pequeño grupo o para las personas en las cuales nos logremos infiltrar sin meternos en cuestiones de ley, sin meternos y no nos agrupamos para evitar que esto siga avanzando, lo que va a suceder es que usted puede llegar a tener una mega iglesia. Puede usted tener una iglesia de miles de miembros, pero a final de cuentas la ley va a terminar cerrándole su iglesia de miles de miembros, y la ley va a terminar obligándole a usted a que usted haga cosas que van en contra de las Escrituras y en contra de su fe. ¿Por qué? Porque la evangelización y el trabajo que nosotros hacemos incluye manifestarse de manera pública. El Señor dijo: el que me niega delante de los hombres, yo también le negaré. Además, debemos de recordar que entre las bienaventuranzas que el Señor nos habló en Mateo capítulo 5, dice que los bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que lloran, son aquellos que son perseguidos, vituperados, maldecidos por causa de su nombre. En el contexto actual en el cual estamos viviendo, ¿cuál sería la manera en que nosotros suframos esas bienaventuranzas? Si no, es oponiéndonos a lo que los demás aceptan y a lo que las leyes persiguen. Él nos dice claramente que cuando se enciende una luz no se tapa, sino se pone
en lo alto para que brille y alumbre a todos en su camino. La iglesia, nosotros que componemos la iglesia, debemos de ser luz. Y si nosotros vemos todo ese tipo de cosas que nos afectan y que termina afectando a nuestra sociedad, no estamos siendo sal como conservador, ni estamos siendo luz oponiéndonos y hablando de la verdad como deberíamos hablarlo. Cuando Juan el Bautista murió, el Señor Jesucristo dijo de él estas palabras: Juan era una antorcha que alumbraba a todos los hombres. Jesús dijo: ustedes se regocijaron un tiempo en su luz. Mientras él vivía, alumbraba a todos ustedes. Hermanos, hay quienes son una luz pequeñita, hay quienes son una luz más grande, pero a final de cuentas todos somos luz. Y si nosotros no estamos siendo luz en el mundo, dijo el Señor, no en la iglesia, en el mundo no estamos cumpliendo nuestro propósito. Si bien hacemos lo correcto en primer lugar con contrarrestar esa educación ideológica de género, hablándole a nuestra propia familia y también a los congregantes y a aquellas personas que vamos evangelizando de manera personal. Pero no se nos olvide, como les decía al principio, que a final de cuentas, si solamente seguimos ese camino, van a terminar cerrando nuestras mega iglesias compuestas por miles de mártires que van a tener que ser obligados a hacer cosas que no deben de hacer. Como bien decía un hermano en la mañana, sin duda alguna yo considero lo mismo. El mundo irá de mal en peor. Lo único que nosotros hacemos es medio retrasarlo, pero a final de cuentas es nuestro trabajo. Cuando el Señor vendrá, será en esta generación, será en este año, será dentro de 10 o dentro de 20 años, no lo sé. Pero mientras yo viva aquí en la tierra, voy a procurar que, si es posible, poder seguir teniendo la libertad de predicar el Evangelio de Jesucristo, de manifestarme de manera libre y de que yo, mi familia y mis hijos no seamos obligados a practicar cosas en las cuales no queremos practicar. Como predicador, quiera o no quiera, voy a terminar metiéndome en problemas. Recobrando un poquito Juan, debemos de recordar que Juan, el profeta, nos dice la palabra que él hablaba abiertamente en contra de estas cosas y aún con políticos. Nos dice Marcos capítulo 6, versículos 17 al 19, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Vemos claramente que Juan, como lo podemos constatar en otros evangelios también, de que Juan predicaba públicamente y en la cara, en este caso, del rey Herodes, que representa al César o al gobierno, ¿verdad?, del César. O sea, Juan se manifestaba públicamente y le predicaba públicamente. O sea, si lo viéramos en el contexto actual, podríamos hablar de un evangelista, de un pastor, de un profeta parado frente al palacio de gobierno con una pancarta diciendo: no te es lícito, ¿verdad?, aprobar el matrimonio igualitario. No te es lícito el aborto porque la vida la da el Señor. No te es lícito la pedofilia, no te es lícito tantas cosas. O sea, si yo lo quisiera ver esta escena en un cuadro moderno, no me quedaría otra que darme cuenta que es un hombre manifestándose, golpeando puertas y yendo por las vías correctas y legales, hablando la verdad y diciendo: no es correcto y no es lícito. Si nos fuéramos a casos en el Antiguo Pacto, podríamos ver cómo muchos hombres de Dios estuvieron en el gobierno, el cual todos ustedes saben perfectamente, el caso de José y el caso de Daniel. Con esto, mis amados hermanos, antes de despedirme y concluyendo, quisiera decir que me hubiera gustado poder aportar un poquito más de claridad. Discúlpenme por no tener la suficiente facilidad de palabra o darme a entender para poder haber explicado de una manera más clara todo el tema. Pero estoy seguro y convencido que en este grupo hay gente lo suficientemente capaz que irá aportando y enriqueciendo un poquito más el tema, como ya lo están haciendo con sus comentarios. Quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando nosotros predicamos la palabra, somos sal y somos luz de este mundo, sin duda, tenemos que entender que nos meteremos en problemas y que sufriremos. Todavía estamos a tiempo de no pisar cárcel, todavía estamos a tiempo de no ser perseguidos, todavía estamos a tiempo de no ser obligados. Sería triste que esperemos hasta ese momento y que dejemos que la agenda
homosexual o la agenda de la ideología de género nos alcance más rápido de lo que lo debería de hacer. La realidad es que hasta el momento hemos sido oposición, pero cada vez vamos perdiendo más terreno. Es mejor pelear ahorita que el balón está en medio de la cancha para ambos equipos y no cuando ya se nos expulsaron a 3 o a 4 jugadores y el árbitro está totalmente en nuestra contra. Recordemos que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 36, del capítulo 11 nos da una lista de los héroes de la fe, pero del verso 36 al 38 nos dice acerca de los héroes de la fe que otros experimentaron vituperios, azotes o algunos otros prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hay algunos que han tenido que pagar un precio mayor que otros. En su momento hay quienes se levantaron y se manifestaron contra el gobierno. Podemos hablar así de la Reforma Protestante, que en su tiempo prácticamente la iglesia era el gobierno. Y ellos se levantaron y se manifestaron en contra del gobierno y consiguieron grandes avances. Si hubiera teólogos en ese tiempo que lo sabía, seguramente algunos decían, ya estamos en la gran tribulación, seguramente algunos decían, ya mero viene Cristo, pero han pasado más de 500 años, ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer en su momento. Ahora a nosotros nos toca luchar contra este monstruo llamado ideología de género y oponernos mientras tenemos la oportunidad de hacerlo. Llegará el momento que tal vez tendremos que sufrir no solamente persecución, sino la muerte misma. Entonces, mientras todavía podemos, no seamos apáticos y pongamos de nuestra parte. Si bien no todos vamos a participar en todas las áreas activamente, es natural que un ministro de culto, un pastor, difícilmente va a poder infiltrarse ocupando un puesto político, pero como ciudadano podemos hacer algunas cosas. Mientras que el cristiano, que tal vez no tenga un puesto como el de un pastor jerárquico dentro de una iglesia o una ocupación jerárquica dentro de la iglesia, tal vez pueda ocupar puestos de importancia, no solamente en la política, sino en las leyes y en la vida civil en general, ya que eso está abierto para todos nosotros. Pues quiero recordarles, por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículo 43, dice de un hombre llamado José de Arimatea, miembro noble del concilio, léalo bien, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión le dio el cuerpo a José. Vemos que este seguidor de Jesucristo o discípulo de Jesucristo, José de Arimatea, era un hombre importante, miembro del concilio y que tenía influencia a nivel gobierno. Por eso dice que entró osadamente ante Pilato, o sea, entró como Juan en su casa y le dijo a Pilato, Pilato, vine a buscar el cuerpo de Jesús y se lo llevó. Una persona que piense que no tiene que tener ningún tipo de relación o influencia a nivel gobierno o a nivel civil o a nivel legal, es una persona que está totalmente desconectada de lo que enseña la palabra del Señor. No es pecado ni es delito que uno como cristiano se infiltre, participe o adquiera influencia a nivel de gobierno, a nivel legal o a nivel político. Todo es pecado siempre y cuando violemos las leyes de Dios, pero podemos participar en cualquier otra cosa que no viole los mandamientos del Señor. Y si tener influencia positiva no nos hace pecadores, no nos hace violar la palabra, sino al contrario, nos hace cumplirla, porque así estamos siendo luz y estamos siendo sal de este mundo. Me despido. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Les saludó su hermano y amigo el pastor Miguel Rolando Martínez Castañeda. Dios me los guarde. Procuraré leer sus comentarios y por supuesto seguir aportando un poquito más. Nos vemos y bendiciones.